Vamos a seguir conociendo en profundidad a aquellas personas, y resalto siempre decir personas y no personajes, porque los mencionados en la Biblia son personas, personajes son los de un cuento de hadas o los de una historia ficticia, pero todos los que leemos en la Biblia son personas, ¿sí? Son personas que realmente existieron. Así que vamos a seguir conociendo estas vidas. La última vez habíamos visto el final de la historia de José, ¿no? Así que hoy vamos a saltar a una de las historias, la siguiente historia importante que encontramos después de la de José, que es la historia de Moisés. ¿Sí? Y acá vamos a tener, para rato de Moisés. Saben que Moisés tiene la biografía más extensa de toda la Biblia. Ustedes calculen que hay 4 libros larguísimos que son Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, y Deuteronomio que hace hasta el final, recién el último capítulo, los últimos 2 capítulos ya muere Moisés, pero todos esos 4 libros es toda la biografía de Moisés, desde el nacimiento de Éxodo 2, el nacimiento, hasta el final de su vida. Es la biografía más extensa de toda la Biblia. Para que se den una idea de lo importante que es el nombre de Moisés, no me refiero a importancia para nosotros espiritual, sino importante dentro de la cantidad de veces mencionado en la Biblia. El más mencionado en la Biblia, más veces, es el Señor Jesucristo. Tanto como Jesús, como Cristo, como Jesucristo, es mencionado más de 1300 veces el Señor Jesús. Le sigue Moisés con nada más y nada menos que 790 veces y es mencionado Moisés en casi todos los libros de la Biblia. Casi todos los libros, Génesis obviamente no porque no había nacido, pero en los demás libros está en casi todos los libros mencionado una, dos, tres veces, siempre mencionado. ¿Por qué? Porque esta persona que Dios usó fue verdaderamente muy importante, no solamente para el pueblo de Israel, sino como dice el Nuevo Testamento, como testimonio para nosotros, para que nosotros aprendamos de la vida de este hombre. Y ustedes calculen, si solemos sacarle una enseñanza muy hermosa a la vida de Enoch, ¿qué se dice de Enoch? Y caminó con Dios y le llevó Dios para que no vea muerte, ¿no? Es lo único que se dice de Enoch y he escuchado hasta predicaciones de Enoch. Si podemos sacar una enseñanza de la simple frase caminar con Dios, imagínense si no hay enseñanza en la vida de Moisés. Tenemos 4 libros hablando plenamente desde que nació hasta que murió. 120 años vivió Moisés. Bueno, conocemos, para no leer desde el principio, conocemos las circunstancias de su nacimiento. No quiero que ser un poco redundante en lo que ya a lo mejor ya todos tenemos conocido. Y el que no, bueno, lo puede leer al principio en Éxodo, que es cuando Moisés nace, en la época que el faraón quería matar a todos los niños menores de 2 años del pueblo, del pueblo hebreo. Todavía no eran una nación, pero sí eran un pueblo. Eh, y en ese momento la madre de Moisés lo agarra, lo pone en una canasta, lo pone en el agua y llega hasta donde se estaba bañando la hija del faraón, ¿no? ¿Recuerdan esta historia? Bien, para resumir un poco esta parte. Y bueno, ¿cómo se llama? La hija del faraón decide salvarle la vida, se lo da a la misma madre, sin ella saber, a la misma madre de Moisés, para que lo cuide como nodriza, así que al fin y al cabo lo cría su propia madre. Pero él no crece como un hebreo más, sino como un egipcio que sabía que tenía conocimiento que él era parte del pueblo hebreo. Eh, pero vamos a ir ahora a la primera aparición de Moisés como adulto. ¿Qué es lo que realmente importa de la vida de Moisés? Conocer a Moisés. ¿Quién era él? El título de esta enseñanza es El verdadero Moisés. Y estaría bueno que al final de esta enseñanza cambiemos este título por El verdadero Maiko, el verdadero Walter, la verdadera Carla. Cada uno su propio nombre va a tener que poner en esto. ¿Quién es el verdadero yo? ¿No? Vamos a conocer al verdadero Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 11.
Dice así, vamos a leer del 11 al 14. Dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Por qué el título de esta enseñanza es el verdadero Moisés? ¿Por qué este era el verdadero Moisés? Todo lo demás que conocemos de Moisés es el Moisés que Dios fue moldeando, el Moisés que Dios formó con el tiempo. Pero el verdadero Moisés, el natural, el de nacimiento, era este. ¿Quién era Moisés? Era un asesino. Fíjense que no fue un tema fortuito, no fue que justo se encontró y tuvo que forcejear, no. Dice que vio a un egipcio maltratando a uno de su parentela, de los hebreos, y fue, obviamente, cómo lo mató, en secreto, porque pensó que nadie lo estaba viendo, no es que fue a defenderlo en ese momento, esperó, seguramente fraguó el momento hasta que estuviera solo ese egipcio, y cuando vio que no había nadie, ahí fue, deliberadamente lo mató y lo enterró en la arena. Y como si nada fuera, al día siguiente va y ve a dos hebreos, dos de sus hermanos, hermanos de nación, ¿no? Peleando entre ellos y le dice, ¿cómo van a pelear entre hermanos? Esto que hacen está mal. Y bueno, y vemos que lo habían visto. De alguna forma se había descubierto que Moisés había matado a este egipcio. Así que, ¿quién era el verdadero Moisés? En primer lugar, era un asesino. Y en segundo lugar, era un hipócrita. ¿Por qué? Veamos rápidamente a Mateo capítulo 7. Y creo que este pasaje de esta palabra de Jesús le queda tan bien, tan perfecto a a esta escena. Mateo capítulo 7, versículo 3. Y cuando uno lee estas palabras de Jesús, suenan un poco exageradas, pero con Moisés quedan tan perfectas. Dice, ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? Fíjense que cuando pensamos en esta escena, de hecho cuando la vimos en el estudio de Mateo, ¿no? Hace mucho tiempo, hablábamos de esto, ¿no? De la exageración que es el decir, tenés una paja en el ojo, te la quiero sacar, pero vos tenés una viga, se refiere a una viga de madera, no estas de cemento, ¿no? Una viga de madera, una viga no te puede dejar ver absolutamente nada. Dice, ¿por qué no? ¿Y por qué miras? Perdón, versículo 4. ¿O cómo dirás a tus hermanos, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y las palabras son de Jesús, son del Señor Jesús. Moisés era un asesino porque mató de forma deliberada, decidida por él mismo, a un egipcio, y aparte era un ¿qué? Un hipócrita. ¿Saben lo que era exactamente Moisés en su forma de ser? Es lo que hoy se conoce como un justiciero. No era un hombre justo. Un justiciero es alguien que toma la justicia por mano propia. Es una de las temáticas más vistas y que más nos gusta ver muchas veces en una película o en un libro, ¿no? La temática de un hombre, un policía que quiere hacer las cosas bien, pero todo sale mal, así que empieza a tomar la justicia en sus propias manos. Un padre que vio a su familia matada o asesinada, lo que fuere, y ya va y toma venganza. Y cuando vemos la película hasta estamos emocionados, no vemos la hora de que se vengue, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la trama, el justiciero. Esto es exactamente lo que era Moisés. A sus propios ojos, él era una persona que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué estaba haciendo en teoría? Defendiendo a un hermano hebreo. En su propia concepción de sí mismo, él consideraba que lo que estaba haciendo estaba bien. Lo mató, lo escondió y siguió con su vida como si nada fuera. Era lo que se conoce como un justiciero, pero lo que en la ficción es algo que nos puede gustar ver, delante de los ojos de Dios es algo totalmente desaprobado. Porque el Señor dice claramente, mía es la venganza, yo pagaré. Él es el que va a tomar en su momento, en su tiempo, las medidas contra esa persona que actuó mal.
¿Mm? Y la pregunta del millón es, fíjense que fue descubierto. Primero que nada dice que él vio a ver si no lo veía nadie. Todos sabemos que Dios lo estaba viendo. Pero claramente alguien más estaba ahí viéndolo porque se descubrió lo que pasó. La pregunta es, ¿y si nadie lo hubiese descubierto? ¿Se habría detenido solamente en esa muerte Moisés? ¿En qué se habría convertido Moisés si Dios no hace que lo vean? ¿No? Muchas veces esperamos a veces que hasta que Dios encubra nuestros errores, pero muchas veces hasta cuando Dios nos expone y nos avergüenza públicamente, es precisamente para evitarnos un mal peor, para evitarnos convertirnos en una persona peor. Porque cuando nos salimos con las nuestras, nos terminamos convirtiendo en una persona peor. ¿Qué hubiese sido Moisés? Hubiese sido un asesino de tiempo completo. Estaría buscando todo el tiempo venganza, sería un justiciero, una especie de vengador de los hebreos. Y ese no era el propósito que Dios tenía para él. Por lo tanto, Dios lo tuvo que exponer enseguida. ¿Qué es un justiciero? El justiciero que era Moisés decidió ser en ese momento el juez de ese egipcio, el jurado y el verdugo. O sea, ¿qué decisión tomó? Tomó la decisión de Dios. Moisés se puso, era alguien que se creía con la autoridad de Dios para ver una escena, para decidir qué hacer y para hacerla, como si él tuviera el poder que tiene Dios. Él vio, decidió y actuó de acuerdo a su propia justicia y no a la justicia de Dios. Fíjense esto, hermanos, aunque nunca lleguemos a matar literalmente a alguien, sí que podemos actuar muchas veces como justicieros. Muchas veces queremos nosotros ser los de la iniciativa, los que van y le dicen a la cara a otro, porque se lo tengo que decir, porque no puede ser que actúe así, y muchas veces no medimos las consecuencias de lo que decimos o del tono en el que lo decimos, porque creemos que es justo que yo se lo diga a la cara, porque creemos que es justo acusarlo de tal cosa, porque creemos que es justo. Me acuerdo una escena, un testimonio tremendo, ¿no? Que contaba un hermano que dice que vino un hermano de otra iglesia a pedirle perdón. Un hermano o una hermana de otra iglesia, a pedirle perdón. ¿Pero por qué? Porque dice, casi te acuso de un pecado que no cometiste. Casi te acuso de un pecado que no cometiste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todos los días voy al colectivo en el colectivo a Córdoba y yo sé que vos trabajás en Córdoba. Todos los días veía a un hombre, era petizo, pelado, con la misma entrada acá atrás, igual subiendo con una mano de la mano, creo que era una señora, una rubia, que no era su esposa. Todas las mañanas, ya no sé, y hay mimoso con otra mujer y dice, no puede ser que este sea el hermano Marcelo. No puede ser que este sea el hermano Marcelo. Y todos los días, durante no sé cuánto tiempo, y esta mujer estaba, lo tengo que contar, se lo tengo que decir, no puede ser, es una vergüenza, pero este hombre está enseñando en la iglesia. Hasta que después de no sé cuántos viajes viendo y masticando eso, le ve la cara y no era él. Era de atrás un calco, pero no era el hermano Marcelo. Y si yo hubiese abierto la boca, te podría haber metido en un problema terrible. Ya estaba a punto de ir a contar, porque no puede ser. Yo no podía concebir que este hermano que está enseñando a los jóvenes en la iglesia esté engañando a su esposa de esta forma. Y resulta que no era él. Wow, eso habla, a pesar de cómo masticó todo ese tiempo, ay, no lo puedo contar porque entendía que era por ahí meterse en un lío, aparte no tenía la certeza, pero estaba casi convencido de esa persona. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tomado la justicia en sus manos? Porque cuando te acusan de una cosa así, por más que vos sepas que no es verdad, y la duda siempre queda entre los que están alrededor, puedes causar muchísimo daño. Muchas veces actuamos como justicieros. ¿Y qué nos muestra esto de Moisés? Que obviamente aún no era un hijo de Dios, aún no era un nacido nuevo, lo que entendemos hoy obviamente como un nacido nuevo, como un verdadero siervo de Dios. Era un siervo de Dios a su manera, con su justicia, de su forma. Y esto es muy interesante porque el Señor muchas veces a muchos los deja salirse con las suyas, pero a sus hijos no. O a los que van a ser sus hijos, no nos deja. No nos deja salirnos con las nuestras. ¿Les ha pasado? ¿Cómo puede ser que esta otra persona hace lo que quiere y no veo que tenga consecuencias? Como decía el salmo de Asaf, ¿era? Asaf, creo que era. Que veía a los impíos, sí, Asaf, veía a los impíos que fructificaban y tenían hijos y seguían haciendo maldades y no había consecuencia de lo que
vivían, ¿no? ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Y porque muchas veces Dios sabe que por más que se les predique no van a creer. Pero a los que son sus hijos y a los que Él predestinó para una tarea, a los que Él los tiene preparados para servirle, no los deja saliendo con la suya. Hermanos, si me estoy saliendo con la mía en algunos pecados, hay un problemón, porque a sus hijos Dios los tiene así, así, a cuenta todo el tiempo. Todo el tiempo nos exhibe, todo el tiempo nos expone a estas situaciones de ser expuestos ante el pecado para que no sigamos por ese camino. Vamos rápidamente a Romanos, capítulo 8. Fíjense, Romanos capítulo 8. En este versículo de Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, podemos ver exactamente el orden en el que Dios trató con Moisés, pero también el orden en el que Dios trata con nosotros. Dice Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes, se refiere a antes de todas las cosas, antes de aún de que naciéramos, porque a los que antes de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, o sea, hablando de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el orden exacto en el que vemos la vida de Moisés. A pesar de él no entender nada todavía porque era un recién nacido, Dios lo salvó, lo conoció primero, lo predestinó a través de este acto de ser salvado de las aguas. Luego dice, de predestinarlo, ¿dónde está? Lo llamó, que esto no es lo que vamos a ver hoy, sino que lo vamos a ver en la próxima enseñanza, ¿no? Luego lo llama a través de la zarza, luego de llamarlo lo justifica a través de su santidad y luego lo glorificó cuando ya está en su presencia. Exactamente así hace el Señor con cada uno de nosotros. Nadie escapa de este orden, es así. Y este orden es muy importante porque Moisés no sabía, no tenía idea de cuál era el propósito de Dios para su vida. Por eso lo comparaba al principio con la historia que vimos de José. La primera enseñanza creo que fue de José fue el propósito de Dios para tu vida, ¿no? José no entendía cuál era el propósito de Dios para su vida, pero seguía adelante a pesar de las pruebas. Moisés en este momento no tenía ni idea de que él iba a ser el libertador del pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Pero Dios ya había preparado este propósito para su vida. Y obviamente este propósito no iba a llegar de un día para el otro. Iba a llegar de la mano de largas y arduas pruebas. Y ese es el punto importante. Éxodo capítulo 2, volvamos rápidamente. Éxodo 2, vamos ahora, saltamos hasta el versículo 15. Dice Éxodo 2:15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estaba sentado junto al pozo, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas le respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días, hasta el 22, y hasta donde tuvo el hijo, bien, hasta que tuvo el hijo Moisés. Fíjense, este periodo que vemos aquí, a pesar de que la Biblia lo vemos en 2, 3 versículos contados, este periodo de Moisés aquí
con su suegro, con su esposa, con su hijo, no fue un periodo de un poco tiempo. ¿Sí? Moisés, cuando aconteció lo que leímos hace un rato de que mató al egipcio, tenía aproximadamente 40 años. ¿Saben cuántos años estuvo en el desierto ahí cuidando las ovejas de su suegro? Otros 40 años. O sea que vieron cuando vemos la novela de Moisés, que se ve un muchacho que tiene como 36 años, 40 años. No, tenía ya 80 cuando liberó el pueblo, el Señor lo usó para liberar el pueblo. ¿Y cuántos años estuvo en el desierto vagando por culpa del pueblo de Israel? 40 años. Por eso murió a los 120 años. No es poca cosa porque parece poco cuando lo leemos así rápido, ¿no? Pero son 40 años, hermano. Son 40 años, no es poco tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué tardó tanto tiempo el Señor en formarlo? Fíjense, hay algo que podemos ver de Moisés nuevamente aquí, así como vimos antes defendiendo a uno de sus hermanos hebreos. Moisés tenía un corazón honesto, pero la palabra honesto no significa íntegro. Moisés tenía un corazón dispuesto a ayudar y aborrecía la injusticia. ¿Vieron? Si acabamos lo que acabamos de leer, él vio a unas chicas, a unas mujeres que salían a buscar el agua para los animales y estos pastores malvados, ¿por qué no les dejaron sacar el agua? Por maldad nomás. ¿Y él qué hizo? Las defendió. Espero que no los haya matado. Espero que solamente los haya golpeado. ¿No? Pero bueno, la Biblia no lo dice, así que no. Los defendió y le sacó el agua también, no solamente las defendió, le sacó el agua y no buscaba nada a cambio, simplemente había en su corazón un deseo de justicia, como lo hubo antes con el egipcio. Pero hay un problema, esa actitud, esa justicia propia, esa devoción propia, es un acto de autoidolatría, es vanidad, es creerse uno superior moralmente, porque ¿saben una cosa? ¿Qué creen ustedes que es más peligroso? ¿Un asesino loco? ¿Un asesino perverso? ¿El que mata porque le gusta, porque lo disfruta? ¿O un fanático religioso? ¿Qué creen que es más peligroso? ¿Lo tenemos? Acá nomás, acá en la misma tierra, no hay que irse a otro lado. Hay una religión muy fuerte que se inmolan, se matan a otros a puñaladas en las calles por su Dios, porque creen que están haciendo lo correcto. ¿A quién les recuerda esto en la Biblia? ¿Quién había que creía que estaba sirviendo a Dios matando a gente? El apóstol Pablo, exactamente. Antes de ser el apóstol Pablo, Saulo, exactamente. Saulo de Tarso. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué más peligroso que alguien que cree que es cristiano y se basa en su propia justicia para actuar? ¿Saben el daño que podemos causar cuando usamos nuestra propia justicia y no esperamos la justicia de Dios? Por esto, este hombre Moisés, era tan peligroso. Era peligroso para él mismo, era peligroso para su pueblo y era peligroso para los planes de Dios. Porque Dios ya había decidido liberar a su pueblo. Era peligroso, pero ¿saben cuál es el problema? No era el tiempo. Tuvo que esperar 40 años hasta que crezca y luego llevárselo, usar esta situación, dejarlo actuar mal como él actuó, que tenga que pagar las consecuencias huyendo por lo menos, y otros 40 años puliéndolo. ¿Saben qué hizo 40 años? Pastoreaba ovejas. O sea, las cuidaba, las lavaba. Él tenía que limpiar. La oveja cuando hace sus necesidades se mancha toda la lana, tiene que lavarle la lana, se traban en cualquier árbol, se pierden. No es una tarea fácil. No es que simplemente vas caminando y las ovejas te siguen. Tenés que hacer que las ovejas te sigan durante mucho tiempo. Es una tarea que genera mucha paciencia. En el medio del monte habrá gritado, habrá insultado, porque todavía su corazón no estaba purificado. Durante esos años habrá hecho de todo. Pero cuando el Señor lo llama, luego, a través de la zarza, se dice de Moisés que era el hombre más manso de la tierra. ¿Pero cuánto tardó en ser el hombre más manso de la tierra? 80 años. 40 de crecimiento, 40 de preparación. Vamos a Santiago, capítulo 1.
Fíjense lo que dice Santiago y cómo es el carácter obviamente de que Dios busca en nosotros, ¿no? Y lo mucho que le faltaba a Moisés para alcanzar este carácter. Santiago 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿sí? Significa que estemos más atentos a oír, tardo para airarse, tardo para hablar, antes de hablar, espérate un ratito, tardo para airarse, o sea, para enojarse, porque la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque la ira del hombre, muchas veces en esa bronca que nos dan las cosas, creemos que estamos actuando con justicia, pero ahí no está ¿cómo es que dice? La justicia de Dios. En la ira del hombre no está la justicia de Dios, no puede obrar la justicia de Dios por medio de la ira del hombre. No puede. Y no es que, fíjense, no es que buscar la justicia, buscar esa justificación, buscar ese pago, no es que sea algo malo, pero Dios dice, déjamelo a mí. Escuchaba el otro día un predicador que decía, ¿sabían que la venganza no es algo malo? El problema es que el ser humano no está capacitado para ejercer la venganza correctamente. El único capacitado es Dios. Por eso Dios dice, mía es la venganza. No es que esté mal la venganza, es que como ser humano no podemos. No tenemos la capacidad de ejercer con justa medida la venganza. Solamente Dios la puede ejercer. Por eso tenemos que clamar a Él, como hacía el rey David. Vemos a través de los salmos que Él una vez y otra vez pide justicia. Pide que sea el Señor el que lo redima, pide que sea el Señor el que lo libre de los que los acechaban, de los que lo querían matar. Y volviendo al pasaje anterior, ¿no? Fíjense, a los que conoció, los predestinó y luego los llamó. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Moisés. Primero lo conoció, luego a través de todo esto lo que pasó, lo predestinó salvándolo de las aguas. Y luego, recién, de estos otros 40 años que pasaron, recién ahí lo llamó. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué 40 años? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué se tardó tanto Dios en prepararlo? La pregunta es, ¿se tardó Dios? ¿O se habrá tardado Moisés? Porque por cómo vemos que era Moisés, seguramente habrá tenido que sacarse de encima terquedad, dureza, rudeza que tenía, porque ver a un tipo y enojarse, ir a matarlo y esconder el cuerpo, es un corazón que está muy endurecido, pero muy endurecido. No es que Dios se tardó 40 años, es que Moisés tardó 40 años en ablandar su corazón. Este sacerdote de Madián, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Bien, este sacerdote, con el cual le dio su hija por mujer, no era un sacerdote del mundo, de cualquier cosa, no, era un sacerdote de Dios, así como Melquisedec. Antes de que Dios estableciera sacerdotes de acuerdo al orden levítico en las leyes del Antiguo Testamento, antes de esto había sacerdotes de Jehová por distintos lados. Lamentablemente no había un orden en esto. Pero durante todo este tiempo no es que Moisés estaba con un sacerdote de Baal, no. Era un hombre de Dios que de a poquito lo fue instruyendo. Luego, cuando aparece más adelante este hombre, en los libros más adelante ya, vemos que es un hombre sabio, vemos que es un hombre con sabiduría de parte de Dios. No es que Moisés estuvo en el medio del monte con gente inconversa, estuvo Dios lidiando con él a través de otra gente que conocía a Dios. Pero fueron 40 años de quitar esa terquedad, de quitar esa dureza, esa rudeza, esas malas expresiones, esas malas actitudes, para llegar a ser ¿qué? El hombre más manso de la tierra. ¿Ustedes creen que Dios quiere algo menos que eso para nuestras vidas? No, bueno, Moisés fue el más manso, pero yo no soy tan... No, Dios no quiere menos que eso. Me da gracia cuando muchos que predican, hay algunos que son fanáticos, digo yo, del rey David, porque él era el único conforme al corazón de Dios. No, hermanos, si nosotros no somos conforme al corazón de Dios, no podemos alcanzar la gracia de Dios. No es que David era especialmente... No. Él era como tenía que ser y como deberíamos ser nosotros. Moisés era manso, llegó a ser manso, porque eso es lo que Dios busca de cada uno de sus hijos. No es que, bueno, Moisés está allá arriba y bueno, nosotros acá abajo.
Así veía el pueblo de Israel a Moisés, como el tope a lo que se puede alcanzar. Y luego vino Cristo y nos mostró que no, hay un tope más alto todavía que podemos alcanzar, ¿no? ¿Por qué 40 años? Por la dureza de su propio corazón. Para concluir con esta enseñanza, esta introducción, porque es una introducción a la vida de Moisés, quiero que pensemos y retomemos ahora la vida de José. ¿Cuántos años tenía José aproximadamente? Pues no dice exactamente, cuando fue vendido como esclavo. Aproximadamente 14, 15 años. ¿Cuánto? 14, 15, sí, exactamente. Al final de la vida de José, vimos cuántos años duró toda esta travesía tan dura que vivió. ¿Cuántos años más tardó? Otros 15 años. A los 30 años, José ya había cumplido el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? ¿Porque Dios quiso darle menos años a José y más años a Moisés? No. Porque cuando leemos la historia de José, vemos que a pesar de las adversidades, él siempre enfrentaba todo lo que le tocaba confiando en el Señor. Entonces su periodo de preparación fueron solamente 15 años. Ahora fíjense cómo habrá tenido que tratar el Señor con Moisés para que su periodo de preparación hayan sido 40 años. Y los dejo con esta frase que una vez le escuché a un músico cristiano, el cual recomiendo, de los pocos músicos cristianos que puedo recomendar, que es Michael Rodríguez. Nuestra llegada a la tierra prometida depende de nuestra capacidad de obediencia. Esta es una frase de Michael Rodríguez. Nuestro tiempo de llegada a la tierra prometida depende de nuestra capacidad de obediencia. Así como Moisés estuvo 40 años pastoreando ovejas, luego el pueblo de Israel lo hizo perder otros 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios, porque no creían en Dios. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Pero ¿de quién depende que nuestro tiempo de preparación? ¿Sí? Recordemos, nos conoció primero, nos predestinó y luego nos llama a la obra. Algunos ya lo llamó y otros pasan los años y no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Por qué será? ¿Será que todavía estaremos en el tiempo de preparación? ¿Será que todavía no hemos alcanzado esa madurez? ¿Será que todavía no somos el hombre, la mujer más mansa de la tierra? Hermanos, todas y cada una de estas enseñanzas, de estos pasajes, los podemos aplicar a nuestra vida. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo volamos al pasaje anterior que fue, ya les digo, Santiago, lo tengo acá abierto, Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, todo hombre sea pronto para oír, ¿sí? Tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí está la clave. En ese versículo está la clave de cómo acortar el tiempo de llegada a la tierra prometida. De cómo acortar el tiempo para entender el propósito de Dios para mi vida. Ser pronto para oír, estar dispuesto. Pronto para oír significa estar dispuesto, estar atento a la palabra de Dios, a lo que se dice. Tardo para hablar, como el hermano este que les contaba, o hermano, no me acuerdo qué era, al ver a este supuesto hermano engañando a la esposa, ¿no? Fue tardo para hablar. Se la pensó y habrá estado orando y Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y se estaba volviendo loco, pero calladito la boca. Fue tardo para hablar. Y obviamente tardo para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, y otra vez, ya lo hemos explicado la otra vez, ¿qué significa desechar? Tirar a la basura. Así como sacás la basura afuera y se le lleva al basurero y no volvés a ver esa mugre nunca más en tu vida, así nos manda aquí en Santiago, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando. Lo saquemos afuera de nuestra vida esta porquería. No nos sirve, es basura. ¿Vieron cuando dice que todas nuestras obras de justicia, ¿qué son? Trapos de inmundicia. Son porquería maloliente nuestras obras delante del Señor. ¿Sí? Así que desechemos todo nuestro intento de autojustificación, ¿sí? Toda inmundicia y toda abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Fíjense que acá dice puede, y sí, porque Él no sabe si los que estamos acá somos salvos o no somos salvos. Solo Dios lo sabe. Pero si aún no lo somos, tomar estas actitudes pueden salvar nuestras almas. ¿Amén? El Señor les bendiga, hermano.